Bienvenidos una vez más a su canal Profe 100. En esta oportunidad hablaremos de la factorización. Nos dan una expresión algebraica y nos piden que la factoricemos utilizando el método del factor común. ¿Qué es el factor común? Ya lo veremos. Pero además nos dicen que ese factor común debe ser un monomio. ¿Qué es un monomio? Ya lo veremos también más adelante. Pero antes de empezar y rápidamente, necesito que comprendan tres cositas. Cuando nos dan una expresión algebraica como esta, debemos saber en primer lugar que ella está conformada por términos. Y esta expresión en particular tiene dos términos. Y estos términos a su vez están conformados por factores. Los factores son la esencia de los términos. Ellos son nuestra materia prima y por lo tanto todo nuestro esfuerzo de factorización estará dirigido hacia ellos. ¿Por qué? Porque al descubrir los factores de cada término podremos manipularlos para cumplir con el objetivo de la factorización. Generar una nueva expresión algebraica mucho más sencilla, mucho más fácil de trabajar y que sea equivalente a la expresión algebraica original. Con esta pequeña información en nuestra cabeza ya estamos en contexto y estamos preparados y podremos arrancar para empezar a factorizar por factor común. Nos presentan el siguiente ejercicio y nos piden que lo factoricemos por factor común. Recordemos que el objetivo de la factorización es generar una expresión algebraica similar a la original, que sea equivalente a la original. Supongamos que estamos trabajando en su cuaderno de matemática y debemos dejar un pequeño espacio a la izquierda de la expresión porque lo vamos a necesitar más adelante. Para empezar, abramos un paréntesis, pero no lo cerremos hasta que terminemos este primer paso. Este paso nos pide que encontremos el factor común con el que vamos a factorizar. Y lo hacemos de la siguiente manera. Debemos analizar esta expresión algebraica identificando los factores comunes que se repiten en todos los términos. Les recomiendo que siempre vean si los términos tienen algún coeficiente. Empiecen siempre por aquí, porque es lo que da más trabajo. En esta oportunidad nos damos cuenta que sí, que cada término tiene un coeficiente, el 12, el 30 y el 42. Puede ser que aquí de estos coeficientes encontremos un número que sea común. Y la manera de encontrar ese número, si es que lo hay, es aplicando el procedimiento del factor común. No se preocupen si no lo saben utilizar. Entiendan lo que se debe hacer con este procedimiento. ¿Para qué sirve? Les dejo en la descripción del video un enlace que les enseña cómo sacar el factor común. Pero no pierdan el hilo ahorita. Continuemos. Para sacar el factor común, colocamos acá los coeficientes. Y según el procedimiento, debo ver si estos números tienen un divisor común. Y como ellos terminan en número par o 0, ellos son divisibles por 2 y lo colocamos acá, el 2. 12 entre 2 me da que es 6, 30 entre 2 me da que es 15 y 42 entre 2 me da que es 21. Y de nuevo preguntamos si estas cantidades poseen algún divisor común, y si lo hay, es el 3. El 3, como es divisor común de estos números, nos permite dividirlos. 6 entre 3 me da que es 2, 15 entre 3 me da que es 5, 21 entre 3 me da que es 7. Como 2, 5 y 7 no tienen un divisor común, paramos aquí. No seguimos con el procedimiento de factorización y utilizamos solo lo que hemos obtenido antes. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? 2 y 3, que son divisores comunes. Los multiplicamos 2 por 3 y me da 6. Y 6 es el número que es común a los distintos coeficientes de esta expresión algebraica. Perfecto, ya terminamos con los números y ahora nos toca analizar las variables. ¿Hay alguna variable que se repita en estos términos? Lo analizamos y efectivamente vemos que la X se repite y la bajamos como factor común. Pero la regla me dice que el factor común que encontremos debe estar elevado al menor exponente. En consecuencia,
Analizamos de nuevo esta expresión, las x, que es lo que nos interesa, y vemos cuál es su menor exponente, que en este caso es 2, y lo colocamos acá. Esto que acabamos de encontrar es el factor común, o el monomio, como también se le conoce. Bien, ahora como segundo paso, debemos encontrar la expresión que irá dentro del paréntesis. Y esto es muy sencillo. Ya lo que dio trabajo, pasó. Para encontrar esta expresión tenemos que seguir estas dos recomendaciones. Vamos a aplicarla en el primer término y luego haremos lo mismo con el resto de los términos. Dividimos el coeficiente del primer término entre el número común. 12 entre 6 me da que es 2. Luego continuamos analizando el primer término y tenemos una variable que es común con el factor común. Por lo tanto, esa variable la bajamos, x. Y luego, según lo que me dicen estas reglas, debemos restar los exponentes. 2 menos 2 me da que es igual a 0. Más, y vamos a hacer lo mismo con el segundo término. 30 entre 6 me da que es 5. Continuamos analizando el término y nos damos cuenta que hay una variable que no está en el factor común. Por lo tanto, la bajamos tal cual como ella se encuentra. Continuamos en el segundo término y vemos una variable que es común con el factor común. Por lo tanto, bajamos esa variable y restamos los exponentes. 3 menos 2 me da que es igual a 1. Menos, y hacemos lo mismo. 42 entre 6 me da que es 7. Vemos una variable que es común a la variable que se encuentra en el factor común. Por lo tanto, la colocamos y restamos sus exponentes. 4 menos 2 me da que es 2. Esta variable, como no se encuentra en el factor común, simplemente la bajamos como está. Y listo, cerramos el paréntesis. Prácticamente ya casi terminamos, solamente nos falta hacer algunos cálculos menores. Estos cálculos pudimos haberlos hecho aquí mismo, pero por ser didáctico vamos a hacerlos a continuación. Bajamos el factor común o el monomio y abrimos de nuevo un paréntesis que cerraremos después. Los factores en esta expresión que no necesiten modificarse se bajarán tal cual como están. Por ejemplo, el 2 no necesita ninguna modificación y lo bajamos tal cual como está. X a la 0, según la potenciación, cualquier elemento que esté elevado a 0 va a dar 1. Por lo tanto, x a la 0 va a ser igual a 1. Y resolvemos acá de una vez. 2 por 1 me da que es 2. Más el 5, no hace falta modificarlo, lo bajamos como está. La y no hace falta modificarla, la bajamos como está. X elevado a la 1, como el 1 no afecta para nada el valor de la x, podemos obviar el exponente 1 y bajamos la x sin el exponente. Menos, y estos factores, como no hay que modificar ninguno de ellos, se bajan todos tal cual como están. Y listo, ya encontramos el resultado. Si queremos ser un poco más formales, que deberíamos serlo, podemos decir lo siguiente. Esto que está acá es una expresión simplificada, equivalente a la expresión original. Bien, espero que este video les sea muy útil. Les doy las gracias por su atención. Si les parece, suscríbanse, se les agradece. En el canal pueden conseguir otros videos que pueden ayudarlos. Y nada, los espero en una nueva oportunidad. Feliz día.